Saludos. En el siguiente video vamos a ver cómo logramos configurar nuestro proyecto para que logre conectarse con SQL Server. El primer paso que vamos a realizar es dirigirnos al explorador de soluciones y vamos a abrir el archivo .json llamado app settings, y en el app settings vamos a agregar una llave aquí debajo, colocamos coma, y dentro de la llave vamos a especificar que estamos buscando el cuerpo del connection string. Connection string hace referencia a cadenas de conexión a gestores de base de datos o cualquier otro servicio que se pueda integrar con nuestro proyecto. Acá nosotros simplemente vamos a decir que queremos conectarnos al Microsoft SQL Server, por lo que yo lo voy a llamar MS SQL, que es por así decirlo, el identificador de SQL Server. Entonces, aquí dentro nosotros debemos especificar los parámetros de conexión. Los parámetros de conexión, en este caso, yo me estoy auxiliando del Connection String Syntax que está en Microsoft Learn. Lo único que he hecho es simplemente indagar sobre cómo es el connection string, y nosotros vamos a ver que acá hay una serie de informaciones que él nos comparte. Por ejemplo, nos dice el server. Podemos especificar el server y decir aquí en Visual Studio a qué servidor nos vamos a conectar. En nuestro caso, nos vamos a conectar al equipo local, que en este caso puede ser punto. Esto también puede ser 127.0.0.1, que hace referencia a la IP física o la IP local del dispositivo, que en fin sería lo mismo que decir localhost. Pero de momento se escribe menos colocando el punto. O sea, es bueno que ustedes sepan esto. Además de eso, dentro de la documentación, vamos a observar que nosotros podemos especificar un initial catalog que está acá. El initial catalog es lo mismo que decir database. Por ende, esto no tiene que malinterpretarse, porque en el fondo Microsoft lo que ha hecho desde el pasado realmente se hacía con initial catalog, pero con otros gestores de base de datos normalmente se dice database. En mi caso, pues lo voy a colocar con Initial Catalog y voy a volver acá y voy a establecer acá que el Initial Catalog es hacer referencia a cómo se llama la base de datos. Pero ahora mismo para nosotros sería cómo se va a llamar, porque la base de datos no existe. Agenda, bueno, lo voy a llamar Agenda DB. Luego de esto podemos seguir verificando dentro de los parámetros, y él nos habla de un Persistent Security Info, el cual vamos a establecer tal cual. Esto es, en esencia, la persistencia de seguridad a nivel de conexión. Vamos a ver qué otro parámetro vamos a tener acá. Vamos a colocarle el True Certificate. Esto es para que cuando se haga la solicitud a nivel de API hacia el gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server, él logre ver el certificado local del equipo, porque yo voy a configurar esto, puedo decir con qué usuario y con qué contraseña me deseo conectar. Por ejemplo, yo puedo decir ID, user ID, y decir que ese user ID es, por ejemplo, sistema administrador, que es un usuario que viene establecido en SQL Server, pero si no está configurado, si no está habilitado a nivel de SQL Server, obviamente la conexión no se va a poder. Lo mismo pasa cuando definimos el password. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, 123, que es mi contraseña, y con esto ya es suficiente para conectarnos con el gestor de base de datos. Pero aquí solamente estamos definiendo los parámetros de conexión. No es que ahora mismo si yo arranco la aplicación se conecta sin ningún problema a base de datos, no. Aquí simplemente se establecen los parámetros que se requieren para conectarse al servidor de base de datos. En nuestro caso, no vamos a utilizar ni usuario ni contraseña para evitar que en su proceso de instalación de SQL Server, si usted no habilitó este proceso,
obviamente usted no va a poder conectarse al gestor de base de datos. Por ende, vamos a colocar aquí el integrate security y lo vamos a poner true para que él haga uso del usuario del sistema que estoy usando actualmente en mi sesión para que se conecte a el servidor de bases de datos. Esto es solamente el video para definir la estructura del connection string.